buenas noches, familia sin fronteras, una vez más en nuestros miércoles live, estos tiempos en donde permitimos que Dios a través de su palabra pueda llevarnos a que nuestra fe crezca. Y recuerden que esa es nuestra existencia misma. La palabra nos dice de manera repetitiva que el justo por la fe vivirá. O sea, todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús sabemos que, eso está allí porque nos fue dado por Dios esa fe, esa confianza puesta en Él, pero que definitivamente a medida que va creciendo podemos también ver la revelación de toda esa grandeza, todo ese poder, todas esas maravillas que Dios constituyó para los que ahora somos sus hijos. Y bueno, esta noche, andando en esa misma línea, caminando en ese mismo orden, pues yo he titulado el mensaje que vamos a estar escuchando, El Dios en quien confío. Y vamos puntualmente a Salmos, al capítulo 91. Sé que es un texto que usted conoce muy bien, Salmos capítulo 91, y vamos a estar estudiando el versículo 1 y 2. Pero antes de entrar en materia, quisiera poder introducirlo hacia lo que el Señor nos quiere llevar. Y bueno, algo que nos acontece a los seres humanos es que siempre tenemos la preocupación a quién les confiamos ciertas cosas o ciertos aspectos que resultan ser trascendentes en el orden de nuestra vida. Por lo menos cuando usted tiene una aflicción en su cuerpo, usted inmediatamente piensa en ese médico que le resulta de su confianza, ese médico que usted, o alguien le recomendó, o que por experiencia propia, usted le hace saber que su cuerpo o su vida está puesta en sus manos y él lo va a poder sacar adelante. Así pasa también cuando tenemos que poner nuestro auto en manos de un mecánico, cuando tenemos que llevar nuestro dinero a un banco en particular, cuando confiamos nuestros secretos a un amigo, cuando ponemos nuestra vida espiritual en las manos de un guía establecido por el Señor. Todo esto requiere que nosotros podamos caminar en confianza, que podamos mostrar que de alguna forma descansamos en saber que esas personas o aquello, porque también puede ser en algún momento en una máquina, en algún tipo de objeto, eso va a resultar para bien mío. O sea, eso me va a llevar a que yo pueda avanzar, a que yo pueda caminar, a que yo pueda andar hacia lo que para mí es mejor. Ahora, cuando se trata de nuestra existencia, y no solo nuestra existencia entera, sino eterna, hay que preguntarse en qué manos en qué manos de qué Dios nosotros hemos colocado nuestra vida. Ahí está. Entonces esto nos lleva precisamente a lo que el salmista nos está indicando en este Salmo 91. Quiero que vayas conmigo ahí, Salmo 91, versículo 1 y 2. Mira cómo dice la Escritura. Él habita al abrigo, o el que habita más bien, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, y termina diciendo, mi Dios, en quien confiaré. Ahora entendámoslo así, este salmo, cuando nosotros lo estudiamos, de hecho siendo el centro de nuestro mensaje, nos permite descubrir que existe un Dios sobre el cual nuestra vida puede estar totalmente reposada, donde nuestra vida puede entrar en un descanso absoluto. Él puede claramente llevarnos a descansar y siendo, más allá de que cualquier otra cosa, el lugar de nuestro reposo, un reposo permanente. Y digan lo que digan, tal vez los que consideran que existe algo mejor en donde nosotros podemos colocar nuestra confianza, sabemos que según lo que el salmista establece dentro de un absoluto, solo en Dios, solo en Jehová, nosotros podemos colocar entera y completamente nuestra fe, podemos colocar enteramente nuestra confianza y Él va a llevarnos donde ha dicho. Él va a hacer que nuestra vida pueda alcanzar todo lo establecido en su perfecta bondad. Solo en Él podemos estar seguros, solo en el Señor nosotros podemos confiar. Así que si vemos con detenimiento nuestra vida, vamos a descubrir que muchas veces se nos hace fácil colocar nuestra confianza en aquellos en quienes incluso nos han defraudado en algún momento. O sea, nosotros podemos volver a colocar todo lo que representa nuestro creer en otras personas. De hecho, a veces pasa en nosotros mismos, o sea, nuestras propias decisiones nos conducen a equivocarnos, pero sin embargo volvemos a confiar en nuestra prudencia o a poner en nuestra opinión decisiones que resultan ser determinantes. Y cuando miramos hacia Dios y cuando miramos lo que nos describe la palabra, nosotros vamos a darnos cuenta que Él es un Dios que nos ha probado su amor y que nos ha probado su fidelidad. Y por tanto, no tiene por qué haber ningún tipo de desconfianza en Él, sino por el contrario, vivir reposados, vivir descansados. Así que hoy la mayoría de la humanidad marcha, diría yo, como borreguitos ciegos detrás de otros hombres o incluso, al parecer, creyendo que su opinión resulta ser infalible. Pero cuando se trata del consejo de Dios, lo escuchan muchas veces con desconfianza, al punto que terminan desechándolo. Ahora, partiendo de eso, yo quisiera que pudiéramos ver lo primero que nos enseña este salmo, aquello a lo que nos quiere llevar. Y lo primero es que los que estamos cobijados bajo la gracia de Dios podemos vivir confiados. Los que estamos cobijados bajo su gracia podemos tener absoluta confianza,
absoluto descanso, absoluta serenidad. Mira cómo dice la Escritura en Salmos capítulo 91, el versículo 1. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Te lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Ahora, este salmo nosotros tenemos que saber que no tiene un título, o sea, no lo hallamos en el orden de nuestra escritura. No se conoce su autor ni la ocasión en que fue compuesto. Tampoco se tiene claro para quién fue dirigido, si para un individuo o tal vez para todo el pueblo, o sea, para toda la nación de Israel. Lo que sí nos deja saber el salmista es que aquel que se encuentra en una comunión continua con Dios está a salvo bajo su protección y por tanto puede gozar siempre de una gran serenidad en el orden mental. Así que los hijos de Dios debemos recordar que nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Hoy nosotros estamos en Cristo Jesús. Él representa nuestra arca. Estamos guardados allí. Y no importa lo que pase a nuestro alrededor, podemos experimentar la seguridad. Podemos saber que en Él estamos confiados, que en Él estamos seguros, que Él es ese lugar particular en donde nuestra vida entera no puede tener ningún tipo de duda de que algo podrá vulnerar nuestra existencia o que podrá vulnerar esa existencia eterna que nos fue entregada en la persona de Cristo Jesús. Así que el Señor es quien nos sirve de refugio. Él es nuestra cobertura. De hecho, quiero ilustrarlo de esta manera, pero bueno, en estos días hablaba con mi hijo Samuel, quien empezó sus prácticas y bueno, ya ha tenido que afrontar las circunstancias que afronta cualquier persona cuando tiene que asumir ciertas responsabilidades, pues ya el ir y devenir, el cansancio del trabajo, las responsabilidades que le entregan, que de alguna manera a veces parece que lo excedieran. Y al final, uno de esos días que nos contaba todo lo que le pasa, pues llegó a una conclusión y la conclusión fue como lo mejor que puede uno tener en la vida es ser mantenido. Y bueno, esto es interesante, o sea, su conclusión es interesante sobre todo en la aplicabilidad que tiene para nuestras vidas. Porque cuando nosotros nos vemos en el Señor, tenemos que vernos como cobijados por Él, tenemos que vernos guardados por Él, tenemos que vernos en eso que debe llevarnos a permanecer confiados. O sea, sé que Samuel tenía ciertas responsabilidades, pero limitadas. Y ahora que tiene que abrirse pues al mundo, ahora que tiene que abrirse a su propia vida, hay cosas que tiene que afrontar por sí mismo. Y bueno, no existe un mejor lugar ahora, cuando lo ve desde la perspectiva de donde viene, que estar cobijado bajo una cobertura. Y eso es lo que Dios nos ofrece. Eso es lo que el Señor nos ha dado para todos aquellos que estamos ahora en Cristo Jesús. Y nosotros debemos vivir seguros. Debemos saber que no existe un lugar más allá de lo que representa nuestro Señor. No existe ningún sitio donde nosotros podamos sentir que nuestra vida puede trascender sin que nada la vulnere. Y eso es lo que está apuntando este hombre. Así que sin duda el salmista ha estado descubriendo lo que representa para nosotros el Señor, lo que representa Jehová para él. Él ha descubierto que mire hacia donde mire, solo existe un lugar seguro y ese es nuestro Padre. Ese es aquel que es el creador de todas las cosas, aquel que nos da la vida y como dice ahí la traducción, esa nueva traducción viviente, Él es el Dios todopoderoso. Allí está. Así que de la misma manera tenemos que ver lo tranquilo y confiados que podemos vivir cuando decidimos estar bajo la cobertura de Dios. Dios es un Dios infalible, un Dios que en todo tiempo responde por nosotros y por difícil que puedan ser las circunstancias, Él jamás nos va a abandonar, jamás nos va a defraudar. Ahora, si nosotros vamos a Isaías, al capítulo 43, los versículos 1 y 2, dice la Escritura, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Miren qué poderoso lo que el Señor está diciendo a través del profeta, porque en Dios podemos colocar la plenitud de nuestra confianza. O sea, tú tienes que tener en tu mente y en tu corazón el saber que el Señor no falla, jamás nos fallará, jamás nos dejará en medio del camino. Dios siempre estará con nosotros. Y bueno, Él es el único que nos puede otorgar la seguridad que tanto requerimos. Él no miente, Él no se arrepiente, en Él es donde nosotros podemos saber que siendo el único en el que hayamos infalibilidad y por tanto podemos estar completamente seguros. Ahora, lo segundo que quiero que veas esta noche es que Dios ya nos probó que podemos confiar en Él, así como lo escuchas. Hace un momento
Te hacía alusión en la introducción precisamente que nosotros a veces colocamos la confianza en ciertas personas. Podemos colocarla en un médico porque alguien ya ha probado y a través de su experiencia pues puede decir esa persona es confiable. O tal vez podemos llevar nuestro carro a donde un mecánico y decimos, bueno, es que tal persona me la recomendó y bueno, él tuvo una muy buena experiencia y por tanto yo puedo ahora pues llevar con toda seguridad mi auto a donde él determine porque las cosas van a estar bien. Sí, y desde esa perspectiva yo quiero que tú veas, estos o más bien, estas son personas en las que podemos colocar nuestra confianza porque nos otorgan seguridad. Ahora, míralo desde Dios. Dios ya probó que en Él estamos seguros. Dios ya probó que en Él podemos confiar entera y completamente. Y bueno, viéndolo desde el Salmo 91, pero en el versículo 2, la Escritura nos dice, Salmos 91, 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ahora, esto tiene una connotación dentro de lo que está diciendo el salmista. Recuerda que no es David, o sea, no se sabe con certeza quién es el que escribe este salmo. Pero él está diciendo algo que resulta ser poderoso porque apunta a aquellos que creían o confiaban en ídolos. Y bueno, ellos utilizaban una expresión hebrea que era la expresión mausim, y lo que significaba era que ellos creían que en esos dioses podrían encontrar un fortín absolutamente hermético. O sea, quiero que note lo que él está diciendo, porque cuando habla dice castillo mío, así dice, castillo mío, y habla de ese lugar donde, bueno, se podían resguardar, donde era un lugar que era como invulnerable. Ahora el salmista está diciendo, ellos creen que sus dioses son invulnerables, que si están en ellos nada les puede tocar. Bueno, nada más fuera de la realidad o salido de la realidad, sobre todo que era como si estuvieran expresando un autoengaño y es lo que les hace ver. Porque el salmista tenía una sola idea y era que el único que podía resguardarlos de cualquier ataque era Jehová, Jehová su Dios. Por eso puede decirlo con toda seguridad. Él dice, Él es el Dios en quien yo confío, el Dios en el cual me siento seguro, el Dios en el cual puedo saber que mi vida entera pues no será vulnerada. Así que el gran ánimo que da a otros para que hagan lo mismo no solo proviene de la experiencia que él ha tenido con su Dios, sino que también por la firmeza de las promesas que el Señor le ha hecho. Y esto es importante, ¿saben? Porque cuando nosotros miramos en la Escritura, Dios es un Dios de pactos. Recuerden que es así, pero no es solo un Dios de pactos. Él es un Dios cumplidor de pactos. Y esos pactos están llenos de promesas. Y cuando miramos en la persona de Cristo Jesús, entendemos que al morir en la cruz del Calvario, todas las promesas de Dios se cumplieron. Y eso debe hacernos sentir seguros, ¿sabes? Eso nos debe hacer sentir confiados. Poder entender que no existe un lugar en donde nuestra vida pueda estar mejor. El estar en el Señor, el permanecer en Él, el permanecer en su palabra, es saber que Él ya nos probó que Él es alguien confiable, alguien en quien nosotros podemos estar allí aferrados y seguros y nada, absolutamente nada nos va a vulnerar. Ahora entendámoslo así, la gran promesa de Dios para su pueblo y para el mundo entero fue su Hijo Jesucristo. Y bueno, nosotros miramos en la Escritura que Él ya entregó a su Hijo, ya nos dio a su Hijo. Él lo había prometido así y tal cual lo hizo. Así que sepa que todo lo que el Señor ha trazado para nosotros, los caminos que Él ha determinado, no hay ninguno que pueda superarlo en confiabilidad. Solo Dios es el que hace claramente que nosotros podamos andar seguros y esa seguridad está anclada a que Él es un Dios cumplidor de todo cuanto promete. Así lo dice el salmista y así lo debemos vivir nosotros. Ahora, entiéndelo así, te decía que existen dos cosas que claramente lo llevan a que Él pueda expresarse de esta manera. Uno es su experiencia. Yo quiero que pienses en tu experiencia con el Señor. ¿Cuántas veces Dios ha dicho cosas sobre tu vida y tú las has visto hechas? ¿Cuántas veces te has visto en circunstancias adversas y el Señor pues ha sido tu pronto auxilio? Ha sido el que ha ido en pos de ti, el que te ha ayudado, el que te ha sacado de esas circunstancias. Cuando no había nada que hacer, cuando sencillamente nosotros no teníamos nada dentro de lo natural en lo que pudiéramos movernos para resolver las cosas. Y vimos a Dios actuar, vimos a Dios moverse. Creería yo que son incontables cada milagro que Él ha hecho en función de nuestra vida, empezando por la salvación, pero también los múltiples favores que nosotros vemos de forma continua en nuestra vida. Ahora, cuando nosotros leemos Romanos en el capítulo 8, el versículo 32, precisamente nos habla de esa promesa cumplida en el Señor. Dice la palabra en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Bueno, y esto nos pone en función de comprender que el Señor lo prometió y tal cual lo hizo. Así como te lo decía hace un instante, por tanto, Él ya probó que Él es
Él es una persona confiable. Viéndolo desde la perspectiva de lo que nos dice la Escritura. Él es alguien en quien nosotros podemos reposar y descansar y saber que no nos fallará, que todo cuanto ha dicho cumplirá. Todo, o ya lo cumplió, porque ni siquiera es que lo cumplirá, ya lo cumplió en la persona de Cristo Jesús. Solo nos corresponde a nosotros creerle, solo nos corresponde a nosotros descansar en Él y saber que todas esas cosas vendrán sobre nuestra vida. De hecho, mira, cuando nosotros pensamos en alguien que pues nos ejemplifica en todo orden, como incluso te lo decía la semana anterior, pues el Señor Jesús diríamos que es el ejemplo, pues, o el mayor modelo dentro de los ejemplos que podemos tener. Y cuando vamos a Lucas, al capítulo 19, el versículo 30, pues Él es quien puede manifestar a través de su propia vida una confianza absoluta en el Padre. Voy a leerte Lucas capítulo 19, versículo 30 y luego voy a leerte Lucas capítulo 24, versículo 46. Y dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Quiero resaltar esa frase, entregó el Espíritu. Y ahora vamos a Lucas capítulo 24, versículo 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahora, ¿por qué conjugo estos dos textos? Porque en el uno es el momento previo a la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, dice que tomó el vinagre y después de eso entregó su espíritu, o sea, después de eso murió. Y finalmente el siguiente texto nos habla ya en el contexto de su resurrección, ya resucitado, está con sus discípulos, está revelándoles lo que les había dicho incluso con antelación, dice que les permitió entender o les abrió su entendimiento para que recordaran las palabras que les había dicho, o las que les había manifestado, diciéndoles que Él resucitaría el tercer día. Y tal cual, lo que quiero probarte es que Dios es un Dios en el que podemos confiar. Él le había dicho a su Hijo, le había prometido a su Hijo que lo resucitaría el tercer día. Y por tanto vemos a un Cristo que entrega su espíritu con toda libertad. Un Cristo que no se guarda nada, que todo lo despliega en medio de la confianza que tiene en su Padre. Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros. No hay área que debe estar vetada para el Señor. Nosotros entera y completamente debemos colocar nuestra confianza en Él. Entera, sin decir Dios, tal vez en esto puedo darte mi confianza, pero en esto no. No, Él probó que es un ser confiable, Él probó que es una persona confiable, Él probó que sobre todas las cosas es un Dios confiable y por tanto nosotros no tenemos por nada del mundo que permitir que a nuestra mente llegue algún tipo de desconfianza, que a nuestra mente llegue incluso pensar que tal vez Él nos puede fallar. Dios no te falla. Dios es un Dios que así como nos muestra la palabra, no le falló a su Hijo Jesucristo y mucho menos nos va a fallar a alguno de nosotros. Él dijo que le resucitaría el tercer día y tal cual lo hizo. Ahora, lo tercero y último que quiero que veamos esta noche es que vivir solo en su prudencia es depositar nuestra confianza en Él, así como lo oyes. No necesitamos pensar en más nada, no necesitamos darle cabida a más nada, no necesitamos creer que existe algo que pueda sumársele a lo que Dios ya determinó en su palabra o que tal vez el dar mi opinión puede ayudar a que se pueda concretar lo que Dios determinó para nuestras vidas. Y mira, cuando leemos ahí en Salmo 91, ese versículo 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, escúchalo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Así que el salmista se cierra a creer que puede existir algo o alguien más en quien pueda colocar su confianza. Y así debe pasar en nuestra vida. Debemos cerrarnos completamente a creer que puede existir algo o alguien más en quien podamos colocar nuestra confianza. Sé que hace un momento te decía que nosotros pues de alguna manera confiamos en el médico, confiamos en el mecánico, confiamos en una persona que se dice ser nuestro amigo, confiamos en un guía espiritual. Pero lo que quiero que veas es que incluso lo que son ellos debe estar amparado en la confianza que tenemos en el Señor. O sea, tenemos que mirar que por encima de todo está Dios, que por encima de todo está su prudencia, que por encima de todo está su pensar, que por encima de todo está lo que Él considera para nuestras vidas. Ahí está. Esa confianza incluso va a llevar que cualquier cosa en la que nosotros depositemos o cualquier persona en la que depositemos parte de nuestra vida o parte de lo que las cosas que nosotros hacemos, pues finalmente terminen estando seguras. Finalmente tengan el término que Dios estableció en su perfecta voluntad para nosotros. Entonces, Él está diciendo, sabes, que solo en Dios y absolutamente en Él, solo en su palabra se puede sentir uno absolutamente seguro. Eso es lo que está diciendo. Está cerrando el círculo, está estableciendo algo y diciendo no hay nadie más en quien yo pueda colocar mis ojos, no hay nadie más a quien yo pueda escuchar que pueda tener un consejo más sabio que Dios, no hay nadie más en quien yo pueda depositar mi vida, eso es lo que está diciendo.
Así que esta declaración se halla en el orden de lo absoluto. No hay nada más y no hay nadie más, es lo que alcanza a decir el salmista. Ahora, cuando nosotros vamos a Proverbios, al capítulo 5, el versículo 5, voy a leértelo en la Nueva Traducción Viviente, mira cómo dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Ahora pensemos en esto. O sea, miren lo que nos está diciendo Salomón a través de este pasaje en el orden bíblico. O sea, nos habla también de ese sentido absoluto de colocar nuestra confianza total en el Señor. Dios hará que nuestros caminos sean rectos, Dios hará que las cosas que hagamos sean asertivas, Dios hará que nosotros podamos llegar a la plenitud de lo que es su propósito, de sus planes, de lo que Él determinó en su buena voluntad, que nosotros pudiéramos disfrutar. Él hará que las cosas funcionen como debe ser. De hecho, sabes que cuando leemos el Salmo 1, que es un salmo que también nos dice cosas maravillosas, habla de ese hombre que confía en Jehová y dice que será como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no cae y su fruto se da en su tiempo y todo lo que hace prosperará. A eso nos llama el Señor, ese es el deseo de nuestro Padre. O sea, yo quiero que tú pienses como ser humano y si tienes hijos, tú quieres que tus hijos puedan avanzar, que puedan prosperar, que puedan alcanzar los escaños más altos, las posiciones más altas. Bueno, partiendo de eso, ahora míralo desde la perspectiva del Señor. Pero Él está diciéndonos por consejo: no confíes en ti mismo, no confíes en la prudencia tuya, no confíes en la prudencia de otros hombres, descansa entera y completamente en mí. Yo quiero que sepas que en mí está la suficiencia y por tanto, mientras reposes allí, pues todas las cosas van a marchar, a pesar de que haya días difíciles, a pesar de que haya días de angustia o días de dificultad, todo va a salir bien. Y bueno, esto también me pone a pensar en un pasaje que se encuentra en Segunda de Reyes en el capítulo 5 y habla sobre un hombre llamado Naamán. Solo voy a parafrasearte la historia, pero habla sobre ese hombre y dice que él tenía lepra. De hecho, era un general, era un hombre muy importante dentro del ejército sirio. Y ahora este hombre decide ir con el profeta Eliseo. Pues alguien le dijo a uno de sus sirvientes que este hombre podría sanarlo de su lepra. Así que él llega hasta la puerta de su casa, él tiene algo en mente. De hecho, es como lo que nosotros hacemos. A veces nos hacemos una idea de cómo Dios podrá hacer las cosas y él como que tenía eso ya prefigurado en su mente. Así que cuando llega a la puerta, pues termina saliendo el sirviente de Eliseo, no sale Eliseo, y le envía a decir que pues él para sanar su lepra debe ir al río Jordán y bañarse 7 veces o sumergirse 7 veces en ese río. Ahora, lo que piensa Naamán lo expresa inmediatamente y dice: bueno, yo creí que iba a venir aquí, el profeta iba a salir, iba a colocar sus manos sobre mí y entonces yo sería limpiado de esta lepra. Pero ahora me está mandando a hacer una cosa que me parece una locura. Los ríos de donde yo provengo pues son mucho más limpios. ¿Acaso en ellos no podré encontrar la sanidad que entonces estoy buscando? Y en medio de su molestia, sus criados le dan consejo. Y creo que es el consejo precisamente dentro del orden de la prudencia de Dios. Y le dicen: bueno, si el profeta no te hubiera pedido más bien una cosa mayor, no la hubieses hecho. Así que él, escuchando ese consejo, que sé que viene del corazón de Dios, va hasta el río Jordán, se zambulle 7 veces y dice que su piel quedó completamente limpia. A partir de ese momento, pues este hombre ofrecerá una devoción completa a Dios, al Dios verdadero, a Jehová. Y bueno, el punto está dentro de lo que vemos, que muchas veces nosotros tenemos una consideración y pensamos que lo que hay en nuestra mente es mucho más alto que lo que hay en la mente de Dios. Y lo que terminamos es equivocándonos, lo que terminamos es torciendo los caminos perfectos trazados por Dios para nuestras vidas. Lo que terminamos es entrando en momentos de angustia, en momentos de desolación, en momentos incluso en donde creemos que Dios nos falló. Dios no te falla. O sea, Dios es infalible y por tanto por eso nos está llamando a que podamos tener una confianza absoluta en Él. Esa confianza que podamos mostrar en Dios pues también será determinante de todas esas bendiciones que van a poder llegar a nuestras vidas y en las que nosotros podamos a poder claramente disfrutar de toda su bondad y de todo su amor. Entonces, mira cómo este hombre termina haciendo lo que Dios dice, termina caminando en la palabra que el Señor establece y termina viendo un resultado en el orden de su vida. Bueno, de la misma forma el Señor nos llama a que nosotros podamos atender su palabra. Sé que hay cosas que tal vez no te parecen, sé que hay cosas que tal vez no entendemos, sé que hay cosas que no tienen una lógica o de una forma racional nosotros podemos interpretarlas, pero si Dios las dice es porque eso nos lleva a la obediencia o nos llama a la obediencia. Y caminar en esa obediencia pues nos va a terminar
viendo pues de manera gloriosa lo que Él determinó para bendición nuestra. Entonces, iglesia, en esta noche yo quiero que tú veas, porque vale la pena confiar enteramente en nuestro Padre. No sé si lo habías pensado, pero en Él está la suficiencia total. Él tiene la suficiencia total. No importa cuán descabellado sea lo que nos pide, el obedecer es la prueba de cuánta confianza nosotros tenemos en el Señor. ¿Sabes? Cuando nosotros incluso pensamos a veces colocar la vida de nuestros hijos, los que tenemos hijos en manos de alguien, pues sentimos que tiene que ser alguien de absoluta confianza. En estos tiempos de tanto correr, ir y devenir, pues a veces nos corresponde el tener que dejar nuestros hijos con ciertas personas. Pero uno inmediatamente lo que le viene a la mente es que esa persona tiene que ser recomendada, que tiene que tener ciertas características en especial. O sea, ¿por qué todo eso? Porque queremos sentirnos confiados en que ellos van a estar bien. Bueno, quiero que entiendas que no existe absolutamente nadie en esta tierra y nadie fuera de esta tierra en donde nosotros podamos estar más seguros que en nuestro Señor. Y por tanto, la invitación hoy es a confiar plenamente en su perfecta voluntad, a confiar plenamente en lo que establece su palabra. Entonces, recordemos, según lo que el salmista nos está diciendo en esta noche, lo primero que nosotros pudimos ver allí, lo primero que Él intenta que podamos comprender desde su verdad, desde la palabra de Dios, es que el Señor, ese Dios poderoso, pues guarda a todos aquellos que están cobijados bajo su gracia. Eso es lo primero. Si tú estás en Él, pues tú estás cobijado bajo esa gracia y no tienes absolutamente nada que temer. Lo segundo es que Él ya nos probó que es alguien confiable, alguien en que nuestra vida puede estar y con toda certeza no solo nos llevará a trascender en esta tierra, sino que nos proyectará hacia una eternidad perfecta en Él. Y lo tercero, que vivir solo en la prudencia de depositar nuestra confianza en Él, nos hará saber que siempre podemos estar seguros, que con eso es suficiente, obedecerle al Señor, obedecer lo que Él establece en su palabra. Y bueno, quiero cerrar esta noche leyendo ese Salmo 91 de manera completa. Quiero que tú puedas ver. Voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente, pero creo que ese Salmo 91 pues nos da una connotación total de lo que es la obra que Dios ha dispuesto para favor nuestro. O sea, lo que es confiar enteramente en Él, lo que es colocar nuestra vida absolutamente en sus manos. Y mira lo que dice Salmos, capítulo 91, a partir del versículo 1. Voy a leer todo el Salmo. Dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios en el que confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No temas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Y continúa diciendo: estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Yo creo, iglesia, que bueno, ¿cuántas veces no hemos leído ese salmo o por cuánto tiempo no lo tuvimos abierto en nuestras casas? Pero de lo que nos habla de una manera muy especial el Señor hoy es que en Él podemos confiar. En Dios puedes confiar. O sea, no te salgas de lo que representa su seguridad. No te salgas de lo que representa el poder estar allí en Él y sobre todas las cosas sabiendo que nada nos faltará y que todas estas cosas que están allí escritas son para nosotros, los que ahora estamos en Cristo, los que ahora hemos aceptado su salvación. Así que quiero invitarte a orar. Vamos a orar en esta noche y vamos a colocar pues eso que hay en nuestro corazón, porque tal vez tenemos algunas inquietudes, queremos como, Dios mío, salirnos de ese lugar que es seguro, queremos movernos de lo que representa su voluntad, del estar parados en su palabra, y por eso que está allí, ahora hay que pedirle al Señor que a través de su Espíritu nos ayude a entrar en la calma y la paz
y no perder la confianza que tenemos en Él, en seguir firmes, en escuchar su voz, en escuchar lo que es prudente para nosotros y andar en su perfecta voluntad. Así que oremos ahora. Padre, quiero darte gracias en esta noche por la vida de mis hermanos, Señor. Sé que tú nos has estado trayendo una serie de mensajes que procuran animarnos. Y creo, Dios, que lo que el salmista nos está diciendo aquí permite que nuestro ser completo se llene de la fe, Dios mío, que requerimos para seguir avanzando, Señor, para seguir andando en tu perfecta voluntad. No tememos de ninguna manera, Señor, nada que pueda venir a nuestras vidas. Sobre todo que tú dijiste que ni siquiera había que temer a aquel que pudiera destruir este cuerpo, que temiéramos más bien, Señor, al que podía enviar nuestra alma eterna al infierno. Y sabiendo eso, Señor, hoy sabiendo que estamos en ti, Dios, nos sentimos seguros, nos sentimos bendecidos, nos sentimos satisfechos y saciados, Señor, porque en ti está la suficiencia que nosotros sentimos que necesitamos, Padre mío. Así que te doy gracias, Dios, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por lo que estás haciendo allí, gracias porque estás quitando todo temor, gracias porque estás quitando todo aquello que nos aflige en nuestra mente, Señor, y que nos puede generar cualquier tipo de desconfianza. Tú lo haces ahora, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, sobre la vida de ellos, Señor, y conforme lo que hoy hemos escuchado aquí, conforme a lo que leímos en este Salmo 91, entre el versículo 1 al 16, sabemos, Señor, que todas las cosas están cubiertas por ti y por tanto no hay que temer. Así que te agradezco, Dios, porque así veremos el desatar de todas tus bendiciones, teniendo fe en ti, confiando en ti, sabiendo, Señor, que tú estás ahí para nosotros, siempre para nosotros, Dios. Gracias te doy, Rey, en el nombre de Cristo Jesús, te bendigo, Señor. Amén y amén. Ahora, si tú has escuchado esta palabra y por primera vez sentiste allí en tu mente y en tu corazón que podías confiar en Dios, yo quiero invitarte a que hagas una oración de entrega también, que tú puedas tener esa vida, que te puedas sentir hijo de Dios, que puedas experimentar la gracia que ya hemos experimentado todos aquellos que le hemos aceptado como Salvador. Así que te invito a que entregues tu vida ahora y puedas decir juntamente conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo entrego todo lo que soy. Sé, Dios, que he vivido por mi cuenta, en mi propia prudencia, en lo que yo considero, en lo que creo que me causa deleite o en lo que creo que a mí me lleva a tener paz, Dios del cielo. Pero sin embargo no la he encontrado porque no me había encontrado contigo. Pero esta noche te pido perdón por todo lo que he hecho mal, Señor, y me pongo en tus manos, Dios del cielo. Porque como he aprendido, Señor, solo en ti podemos tener ese amparo, esa seguridad y esa confianza, no solo en nuestro andar en esta tierra, sino también por la eternidad. Así que recíbeme como tu Hijo, Dios del cielo, y dame, Padre mío, cada vez más en mi corazón esa confianza de poder agarrarme firmemente de tu mano y no soltarme jamás. Gracias te doy, Padre. Amén y amén. Si has hecho esta oración creyendo en tu corazón y como tal lo has declarado con tu boca, quiero decirte que ahora eres heredero de todo lo que Dios ha dispuesto y sobre todas las cosas el sentirte resguardado y cubierto por Él para siempre. Así que bueno, iglesia, le doy gracias al Señor por este tiempo, por este momento que hemos estado compartiendo. Quiero bendecir tu vida y recuerda que nos vemos este próximo domingo 14 de marzo, ahí en la congregación. Sé que va a ser un tiempo de gran edificación para nuestras vidas. Estaremos, bueno, tú eliges, o en el culto de 8 o en el culto de 10 de la mañana. Y para los que nos ven a través de las redes, pues estaremos transmitiendo por la plataforma de YouTube a las 8 de la mañana. Así que no siendo más, los bendigo, iglesia. Les amamos muchísimo. Un fuerte abrazo para ustedes y nos vemos pronto. Bendiciones.